Buenos días compañeros, buenos días maestros. En este momento quisiera compartirles a través de este video mi reflexión sobre mi experiencia de aprendizaje en ambientes mediados por TIC. Pues antes de pronto explicar un poco acerca de cómo ha sido esta experiencia, me gustaría pues irme un poquito al pasado, eh, digamos unos 10 8 años atrás más o menos. Creo que pues mmm, cuando empecé mi experiencia en la docencia, nunca se me pasó por la mente el hecho de que en algún momento tendríamos que reformar todo lo que hayamos aprendido en la universidad, ¿verdad? Digamos pues en términos de didáctica, de metodología, en términos de formas de, de llevar la educación hacia los estudiantes. Sin duda alguna la pandemia del COVID marcó un antes, un después en muchos ámbitos de la vida cotidiana del ser humano, especialmente puede ser en el ámbito educativo. ¿Quién iba a pensar que en el 2019-2020, que prácticamente pues llegó la pandemia, nos íbamos a encerrar, nos íbamos a, a resguardar en nuestros hogares? Y eso sin duda alguna nos llevó a repensar nuestra forma de ver la educación. No estábamos preparados, quizás no teníamos ni idea de cómo lo íbamos a hacer. Sin embargo, pues en el camino fueron surgiendo las maneras y las formas de transformar la educación. Quizás no de la forma en que quisiéramos que hubiera sido, pero fue lo que pudimos hacer. Recuerdo que mmm, estaba en Barranquilla cuando enviaron el decreto de no más presencialidad para evitar obviamente pues más contagios. Eh, Hubo una semana de receso escolar prácticamente en la institución donde trabajaba, precisamente pues para poder reunirnos de forma virtual y planificar cómo iba a ser esta nueva estrategia para llegar a los estudiantes. Eh, Al principio pues surgieron muchas ideas, como decía pues no teníamos poca preparación, y lo primero que se nos vino a la mente pues reuniones virtuales por plataformas pagas. Hablamos de Zoom, Teams. En nuestro caso pues eh, utilizamos Teams, dado que nuestros correos institucionales nos permitían utilizar la plataforma Teams de manera gratuita. Entonces tocó crearle correo a los estudiantes, tocó crearle incluso correos a algunos padres. Eh, Tratamos de organizar nuestra planificación de tal manera que fuera eh, lo más conciso posible, precisamente porque eh, era un cambio repentino, un cambio de golpe y queríamos hacer una transición eh, lo menos, lo menos difícil posible para el estudiante y para el maestro. Igual también para la familia, porque muchas familias también estaban ahí presentes. Eh, Al principio fue difícil, fue complejo, pues estas conexiones dependían en gran manera de, del internet, de la energía eléctrica, dependían de los recursos que pudieran tener los estudiantes o no. Dependía también de cierto nivel de autonomía, de cierto nivel de que los chicos entendieran que debíamos cambiar y que ya debíamos pensar un poquito más allá de una clase presencial. A los estudiantes les fascinó esta idea de la virtualidad, incluso algunos padres. De hecho, en la actualidad muchos padres se quedaron en la virtualidad. Sus hijos siguieron estudiando en escuelas virtuales, incluso llegaron a la universidad y siguen estudiando de manera virtual. Como muchos dijeron en su tiempo, la virtualidad llegó para quedarse y en algunos se quedó de manera definitiva. Eh,
Pero más allá de tener una simple reunión virtual o de enviar una guía para que los chicos la hicieran y explicarla a través de algún video o algo, yo creo que pues un ambiente de aprendizaje mediado por ti va más allá de eso. Porque incluso hasta antes de la pandemia podíamos estar utilizando ya algo de tecnología en nuestras clases. Cuando proyectamos que los videos, cuando llevamos a salas interactivas para que los chicos compartieran. Pero, como decía, los ambientes de aprendizaje mediados por ti van más allá de eso. El punto clave es hacer de la tecnología nuestra amiga, nuestra ayuda idónea para llegar a los estudiantes. Siemens decía que estamos en una generación nativa de la tecnología. Muchos profesores quizás nos hemos quedado en el camino, otros hemos avanzado, otros quizás estamos dando pasos para acostumbrarnos más al uso de las tecnologías. Y es importante entender que como maestros debemos cambiar. La llegada de la pandemia cambió muchas cosas. Trabajos impensadamente que antes eh, pudieran ser de forma virtual hoy en día lo hacen. Aumentó el porcentaje de los trabajos remotos. Eh, ya hoy en día mucha gente trabaja desde casa. Mucha gente se conecta en su computadora, hace lo que tiene que hacer, lo manda y listo. A muchas empresas le ha servido porque se ahorran quizás gastos de locación, se ahorran gastos de uso de energía, ¿verdad? Recursos a través del trabajo remoto. Eh, pero a veces pareciera que la educación siguiera igual. Todo cambió y a veces la educación pareciera que estuviese en un punto estático, estuviese ahí quieto. Pero bueno, para eso estamos los maestros, ¿no? Para prepararnos, para transformar la educación. Creo que pues a través de esta maestría y especialmente a través de este curso de docencia en ambientes de aprendizaje mediados por ti, podemos aprender mucho, podemos aprender estrategias, técnicas, metodologías que nos pueden ayudar a implementar de manera más efectiva la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes. Eh, a título personal, al principio tenía mucha incertidumbre cuando empezamos a utilizar eh, estos ambientes de aprendizaje mediados por ti. Mucha incertidumbre porque quizás no sabíamos muchas cosas, pero a la vez como cierta emoción porque sabíamos que también íbamos a aprender como los estudiantes, a aprender a utilizar una plataforma, a aprender a generar recursos, a aprender a utilizar ciertas plataformas o aplicaciones para nutrir y enriquecer pues nuestra práctica docente. Eh, También me pareció muy ventajoso en el sentido de que podíamos tener mucha flexibilidad, ¿cierto? De pronto podíamos aprender en cualquier espacio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y eso de una u otra manera nos permitió equilibrar un poco nuestro trabajo y también la vida personal, a pesar de que estamos en la pandemia, incluso después de la pandemia cuando seguimos aún utilizando las tecnologías como aliadas. Eh, de pronto, algunas desventajas, bueno, de esto de la virtualidad, podríamos hablar acerca de que se fue perdiendo un poco la interacción social, la parte social de los chicos, incluso de los mismos maestros. Eh, Eso quizás sí nos jugó en contra, de hecho, pues no está dentro de los objetivos de, de esta maestría el hecho de fortalecer la interacción social entre pares, ¿no? Y eso sin duda alguna pues afecta al ser humano, a las relaciones, a los estudiantes. Otra dificultad que de pronto podemos haber encontrado en estos ambientes, bueno, la accesibilidad,
Quizás el conocimiento para el manejo de las herramientas también se convirtió en una desventaja, aunque eso se fue corrigiendo con el pasar de los tiempos, porque ya uno se fue acostumbrando y ya uno fue aprendiendo a utilizar estas herramientas. Eh, las distracciones, las distracciones que podían ocurrir en medio de las reuniones virtuales, ¿verdad? Que una llamada, que llegó el vecino, que llegó el amigo, que el perro, que el gato, que el ruido del ambiente, ¿verdad? Son distracciones que sin duda alguna también jugaron en contra de estas reuniones que se hacían de forma asincrónica. Eh, de hecho, se requiere de mucha autodisciplina, mucha autonomía, como decía anteriormente, para poder eh, tener un ambiente de aprendizaje mediado por ti más eficiente. Es importante también el reconocer la comunicación, el poder de la comunicación a la hora de trabajar de manera virtual. Me pasó en mi experiencia con estudiantes también. De pronto uno daba una instrucción, enviaba la guía con una instrucción y estudiantes pues quizás malinterpretaban lo que se decía. Entonces sí nos tocó trabajarle bastante la comunicación efectiva para evitar de pronto esas tergiversaciones en medio de las comunicaciones que se enviaban. Eh, para mí fue un poco más complejo en el sentido de que, bueno, yo soy profesor de matemáticas y siempre me gustaba trabajar de forma práctica la matemática. Llevar al aula la matemática, que los chicos la sintieran, que la vivieran. Pero a través de la virtualidad pues se me complicó un poco en el sentido de, de llegar a los estudiantes, de que ellos pudieran entender lo que quería decirles, lo que quería comunicarles y que obviamente pues ellos también pudieran hacer su parte. Hoy en día ya existen muchas herramientas, muchas aplicaciones que le sirven a los estudiantes para aprender un poco más acerca de los procesos lógicos matemáticos. Aplicaciones que quizás pueden jugar a favor o en contra, dependiendo del estudiante, dependiendo de su nivel de pensamiento, dependiendo del nivel crítico con el que él utilice esas herramientas. Para nadie es un secreto que los estudiantes hoy en día utilizan las inteligencias artificiales para hacer sus cosas. Y es algo contra lo que no podemos luchar. Es algo que no podemos sacar del aula. Más bien deberíamos de repensar la forma en que podríamos nosotros utilizar a favor esta inteligencia artificial. De pronto enseñar desde la ética, ¿verdad? Cómo ser personas integrales, cómo ser personas honestas, sinceras con lo que hacemos. De pronto tener un poco más de compromiso con nuestro aprendizaje propio, tener un poco más de compromiso con nuestra educación. Eso es trabajable, eso es trabajable. Quizás algunos no lo van a entender, pero si sembramos esa semilla seguramente vamos a ayudar en la formación de estos seres humanos tecnológicos, ¿verdad? Y que aprendan a hacer buen uso de estas inteligencias eh, artificiales. Espero pues aprender mucho más en este curso, poder enriquecer en mi práctica docente, que pueda llevar las TIC al aula y que podamos ayudar a esta generación que si bien eh, es la generación post pandemia, es la generación, eh, como decía al principio, nativos tecnológicos, ¿cierto? Necesitamos ayudarles a ellos a que puedan entender esa tecnología, a que puedan utilizarla, a que puedan manejarla, a que puedan hacerla su amiga. No para copiar y pegar lo que ven allí, ¿verdad? Sino para que en realidad aprendan y crezcan como seres críticos, pensantes
que nos ayuden a transformar nuestra sociedad, porque al fin y al cabo ellos son el futuro de, del planeta. Entonces quería compartir esta reflexión. Gracias y no olviden comentar. Dios les bendiga y que tengan un feliz día.